Bueno, vamos a trabajar entonces con lo que se denomina lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. Tenemos que saber que el lenguaje coloquial es el que se utiliza en la vida cotidiana y el lenguaje simbólico es el que utiliza la matemática. Dicho lenguaje simbólico está compuesto por números, letras y símbolos. Las letras representan números cuyo valor se desconoce. Más adelante las llamaremos incógnitas. Veamos algunos ejemplos de esto. La suma entre 5 y 14. No me pidieron que escriba 19, sino que me pidieron que escriba una suma. En este caso, entre 5 y 14. Si me piden que escriba la suma entre un número y 14, es porque al número no lo conozco, lo voy a representar con una letra. La diferencia entre 20 y 10 es una resta, justamente entre el 20 y el 10, en ese orden. Si la diferencia es entre un número y 10, lo que tengo que escribir es una letra menos 10. El producto entre 3 y 21. Producto es el resultado de una multiplicación. En consecuencia, lo que voy a escribir es 3 por 21. El producto entre 3 y un número es una multiplicación entre 3 y una letra, en este caso, que va a representar a cualquier número. El cociente entre 40 y 8 es la división entre el 40 y el 8. Si fuera el cociente entre un número y 8, lo que voy a escribir es una letra, por ejemplo en este caso W, dividido 8. El cuadrado de 12. Acá lo que me están pidiendo es una potencia. La potencia es 12 elevado a la 2, 12 elevado al cuadrado. Si me piden el cuadrado de un número, lo que voy a escribir es justamente una letra elevada al cuadrado. T elevado al cuadrado es este caso. La raíz cúbica de 1000 es una raíz que tiene índice 3, y en este caso raíz cúbica justamente de 1000. Raíz cúbica de un número sería la raíz cúbica de una letra, en este caso raíz cúbica de n. A la izquierda tenemos lo que conocemos como lenguaje coloquial y a la derecha lo que conocemos como lenguaje simbólico. Hagamos al revés. Vamos a traducir del lenguaje simbólico al coloquial. Por ejemplo, si en lenguaje simbólico nos escriben x más 6, en lenguaje coloquial lo que vamos a decir es que podemos tener la suma entre un número y 6, la adición entre un número y 6 o también un número aumentado en 6. Si particularmente lo que sumamos es 1, podemos traducirlo como el siguiente de un número. Por ejemplo, 20 más 1 es 21, 45 más 1 es 46, entonces siempre que sumamos 1 estamos obteniendo el siguiente. Entonces, estos son algunos de los modos en los cuales vamos a expresar a las sumas. Lo que tenemos en el lenguaje simbólico ahora es x menos 8, es decir, la diferencia entre un número x y 8, o también la resta entre un número y 8, como también podemos decir un número disminuido en 8. Si particularmente tenemos x menos 1, es decir, un número disminuido en 1, lo que podemos traducir aquí es el anterior de un número. Cuidado, no podemos hacer 1 menos x. La resta no es conmutativa, no podemos alterar el orden de lo que estamos restando, el minuendo y el sustrayendo. Entonces, estas son formas de mencionar o de denominar a las restas. Si en lenguaje simbólico nos expresan 6 por x, en lenguaje coloquial lo que vamos a responder es el producto entre 6 y un número, o también 6 multiplicado por un número. Ojo aquí, si la multiplicación no es entre dos números, como es en nuestro caso, se suele escribir sin el símbolo de la multiplicación, es decir, 6x. Por eso, si escribimos 2x es que estamos pensando en 2 por x. A esto lo podemos traducir como el producto entre 2 y x, o más simplificado como el doble de un número. 3 por x es el triple de un número, 4 por x el cuádruple de un número, 5 por x el quíntuple de un número, y así sucesivamente es como vamos a escribir en general a las multiplicaciones. Si en lenguaje simbólico nos escriben x dividido 15,
es porque en el lenguaje coloquial tenemos que pensar en el cociente entre un número y 15, o también la división entre un número y 15. Particularmente, si tenemos divisiones de este estilo, podemos pensar en el cociente entre un número y 2 o simplemente pensar en la mitad de un número. O también la tercera parte de un número si tenemos x dividido 3. O la cuarta parte de un número si tenemos x dividido 4. O el cociente entre un número y 5 es la quinta parte de un número, y así sucesivamente es como vamos a denominar a las divisiones. Si tenemos esta expresión, la podemos traducir como el cubo de un número, o también un número elevado al cubo o un número elevado a la 3. Estas son las formas de denominar a las potencias. Si tenemos esta otra expresión, vamos a traducirlo como la raíz cuadrada de un número. En general, de esta manera, vamos a nombrar a las raíces en lenguaje coloquial. Vamos a pensar ahora algunos ejemplos un poco más complicados. Si tenemos que traducir del lenguaje coloquial al simbólico esto que dice el siguiente del doble de un número, vamos a pensar en esta última parte de la oración que dice el doble de un número, y lo vamos a escribir de esa manera, y luego vamos a sumarle 1 para expresar el siguiente de este doble de un número. Si en cambio tenemos un ejemplo muy similar al anterior, pero por decirlo de alguna manera con las operaciones alteradas, es decir, el doble del siguiente de un número, nuevamente vamos a pensar en esa última parte de la oración que dice el siguiente de un número, lo expresamos entre paréntesis y por último lo multiplicamos por 2 para obtener el doble del siguiente de ese número. Pensemos que entre el número y el paréntesis no hay nada escrito, es decir, hay una multiplicación. Puedo escribirlo indistintamente con o sin el símbolo de la multiplicación. Si ahora tengo la tercera parte del anterior de un número, vamos a seguir la misma lógica y vamos a escribir el anterior de un número, es decir, x menos 1, entre paréntesis, y luego a eso lo vamos a dividir por 3 para obtener la tercera parte del anterior del número. Pensemos en un ejemplo similar pero al revés, es decir, el anterior de la tercera parte de un número. Nuevamente, primero pensamos en la tercera parte del número y luego le restamos 1 para obtener el anterior. Otras formas que nos podemos encontrar también a la hora de traducir lenguaje coloquial al simbólico es lo que tenemos acá en pantalla. El cuadrado de un número aumentado en 5. Es decir, a algo lo tengo que elevar al cuadrado y luego sumarle 5. Que también se puede leer como la suma entre el cuadrado de un número y 5. A ver, si le agregara una coma a la oración anterior, todo cambiaría, porque me están pidiendo el cuadrado de un número aumentado en 5. Es decir, primero necesito el número aumentado en 5 y luego elevarlo al cuadrado. Es por eso que ahora aparecen los paréntesis. También se puede leer como el cuadrado de la suma entre un número y 5. Si tenemos la raíz cuadrada de un número disminuida en 24, es decir, voy a tener que calcular la raíz cuadrada del número y luego disminuirla a la raíz cuadrada del número en 24. Fíjense que también podría haber leído esto como la diferencia entre la raíz cuadrada de un número y 24. Ahora bien, si me hubieran agregado una coma en esto hubiera cambiado nuevamente, porque si me dicen que tengo que calcular la raíz cuadrada de un número disminuido en 24, voy a tener que calcular la raíz cuadrada de toda la resta, es decir, de esa forma, que también se puede leer como la raíz cuadrada de la diferencia, o sea, la raíz cuadrada de toda la resta entre un número y 24. Hemos llegado al final de este video, espero que les sea de utilidad para trabajar este tema y que se suscriban para recibir información acerca de este y muchos otros temas más. Estamos en contacto.